Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a esta nueva emisión, a este nuevo video, donde vamos a dar una conclusión al tema que estábamos revisando acerca de la medición en lo que es los aspectos psicométricos, en lo que es la medición de los trastornos del aprendizaje. Bien, a manera de conclusión de esta serie de videos que estábamos revisando anteriormente, y también para introducir este tema nuevo que es la parte de la psicometría, primero tendremos que decir lo siguiente. Es importante considerar siempre que si queremos realmente dar una atención integral, una atención de calidad desde el punto de vista técnico, profesional, pero también humano, a un pacientito, a un niño, a un adolescente, a un adulto incluso, que tenga problemas de aprendizaje, pues va a ser necesario varias cosas, entre las cuales lo principal va a ser, número uno, pues realizar un diagnóstico eficaz, ¿sí? En esta parte del diagnóstico eficaz, bueno, no nada más vamos a disponer de la simple observación clínica, de los informes de los docentes o de la información de las personas que referencian el caso, por ejemplo, padres de familia o tutores legales, e incluso el mismo niño, la misma persona que da la información, el mismo paciente en este caso. Sino también vamos a tener que usar lo que es otros procesos como la utilización de algún tipo de batería de test, ya sea psicométricos, que pues tengan como finalidad principal determinar el nivel actual de funcionamiento del niño o del paciente en este caso. Ahora, esto implica, pues aunque a lo mejor tal vez no sea específicamente un campo de aplicación de la carrera, implica necesariamente la cuestión tan importante de evaluar. Primero que nada, evaluar, pero también al mismo tiempo realizar una medición. Estos dos conceptos en psicometría son muy importantes, pero tienen que dimensionarse correctamente cada uno de ellos. En ese sentido, primero que nada, cuando escuchamos el término medición, se refiere justamente a la ponderación cuantitativa, numérica, en base a resultados del desempeño o del nivel de desarrollo actual del niño, del paciente en este caso. Para no decir niño, pues vamos a decir paciente, entendemos que puede ser un niño, un infante, un adolescente, un joven o un adulto. En este caso, la medición entonces, por lo tanto, va a ser un aspecto muy importante que tenemos que considerar siempre como esta fuente de datos cuantitativos, ¿sí? Ahora, el uso de pruebas que sean cuantitativas, comúnmente llamados test psicométricos, pues nos va a permitir justamente realizar una comparación, un comparativo entre los puntajes individuales de la persona y pues que serían los puntajes naturales obtenidos en la prueba con los puntajes obtenidos de una muestra representativa o grupo de referencia. Es decir, cuando aplicamos una prueba psicométrica, pues justamente esta prueba ha pasado por un proceso bastante delicado, bastante complejo, que es lo que se conoce comúnmente como estandarización. En esta estandarización, pues ¿qué es lo que se hace? Pues justamente se va a seleccionar una muestra representativa en cuanto a que sean características homogéneas en cuanto a edad, género, pues aspectos académicos que permitan justamente hacer un comparativo, obtener una puntuación, estandarizar esos valores, ponerlos como punto de referencia. Ahora, cuando aplicamos un test psicométrico a un paciente, obviamente la primera parte es, pues lógicamente, aplicarlo, la segunda parte es calificarlo, y en esta parte de la calificación es donde vamos a realizar ese comparativo. Supongamos, tal vez el más sencillo que sea, pues que tenemos justamente para evaluar este tipo de situaciones, tal vez sean las pruebas de inteligencia, que es un tema bastante controversial y bastante amplio y bastante complejo, que ocupa no nada más a los psicólogos, también a los pedagogos y cualquier persona que se encuentre dentro del campo de lo que es la atención a necesidades educativas especiales. Ahora, en ese aspecto entonces, cuando hablamos justamente de calificar
un instrumento, pues se supone que tenemos que contar, número uno, con el material original de la prueba, de preferencia. Número dos, pues haber leído el manual de la prueba, calificarlo según los estándares que marca la misma prueba, ¿sí? Esto es seguir las instrucciones que da el autor de dicha prueba. En el caso de la prueba de inteligencia, pues la más comúnmente difundida y tal vez muy conocida serían las escalas de Wechsler, el WISE, el WISC y el WUPSI, que es para preescolares. Aunque no es la única prueba de inteligencia, hay otras más. Número dos, pues leer ese manual, hacer la puntuación y hacer la conversión para justamente obtener un valor donde voy a comparar el puntaje del paciente, de mi paciente, con los valores predeterminados como parte de la estandarización que sufrió la prueba. Y en base a esto, pues hacer justamente un comparativo. Está arriba de un término medio, está muy por debajo del término medio, incluso también está muy por arriba del término medio. Podríamos decir en ese sentido que a lo mejor es un niño que tiene superdotación, que sería muy arriba del término medio, del promedio, o que está muy por debajo, incluso ya rayando en lo que es una puntuación para pacientes que tienen alguna discapacidad intelectual. Eso va a ser importante, eso es lo que tiene que ver con esta cuestión de la medición. Ahora, ciertamente la medición es una parte. Las pruebas psicométricas, las pruebas que se aplican justamente a los pacientes, son solamente la mitad del trabajo. La otra mitad del trabajo, y no menos importante, va a ser la cuestión de la evaluación. Podríamos entender entonces la evaluación como digamos, valga la redundancia, la valoración cualitativa del funcionamiento del paciente. En la medición es a nivel cuantitativo, a nivel matemático, o sea, arroja puntajes, arroja valores, números, vaya. En la evaluación, que comprende también lo que es la parte o la dimensión cuantitativa, la dimensión cuantitativa, en la evaluación es más que nada también darnos cuenta muchas veces del proceso que tiene el niño, o el paciente, perdón, el paciente en este campo que se esté pretendiendo evaluar, o medir, o observar. Ahora, tanto la medición como la evaluación, pues lógicamente van a darnos información bastante amplia, nos van a dar información bastante compleja para poder integrar esos resultados y elaborar finalmente un diagnóstico. Algo muy importante que tenemos que recordar en este momento es que no podemos aplicar ninguna prueba psicométrica sin dos cosas esenciales. Una, pues lógicamente sin el entrenamiento necesario para hacerlo. Número dos, solamente aplicar las puras pruebas, que será la parte cuantitativa, y desestimar completamente la parte cualitativa. Si lo hacemos así, lamentablemente corremos el gran riesgo de efectuar una interpretación errónea de la situación actual del caso. Y aquí en este punto, quien va a salir perdiendo siempre no va a ser el evaluador, no va a ser el profesional que se va a hacer cargo de lo que es la instrucción o la rehabilitación del niño, del paciente, sino es el propio paciente el que se va a ver perjudicado. Obviamente, pues tal vez en la práctica nos hemos topado con muchas personas que a lo mejor tienen un diagnóstico pues completamente equivocado, no sé, TDAH, tal vez trastornos del aprendizaje, lo que es lectura, cálculo, lenguaje, etcétera, que lamentablemente están mal diagnosticados, incluso discapacidad intelectual. A ese nivel se puede caer, ¿no? Ahora, al momento entonces de justamente hacer este proceso de evaluación psicométrica, ¿sí?, pues también tenemos que contemplar algunos principios básicos necesarios para poder realizarla correctamente. El primero de ello es cuidar mucho el concepto, que a lo mejor tiene mucho que ver con un concepto estadístico, de hecho todos tienen que ver con lo estadístico, la confiabilidad. ¿Qué tanto justamente mi instrumento o el instrumento que estoy aplicando al sujeto, al paciente, pues realmente los puntajes van a ser estables
con el paso del tiempo. Es decir, supongamos, me aplican una prueba de inteligencia ahorita. Estamos a 27 de agosto del 2021. Ok, vamos a obtener un puntaje, no sé, a lo mejor de repente puede ser que sea un puntaje de inteligencia normal, arriba del término medio, muy por encima del término medio o incluso llegando a la superdotación. Bueno, puede ser, ¿no? Ahora, hablar de confiabilidad entonces sería justamente hablar de que si en 6 meses, en promedio, me aplican exactamente la misma prueba a mí, mis puntuaciones van a ser, si no las mismas, van a ser muy, muy parecidas o similares. Si esto es así, entonces estamos hablando de que esta prueba es confiable. Si de repente, ok, me aplicaron la prueba de rendimiento, la prueba de conocimientos, la prueba de matemáticas, la prueba de lectura, de lectoescritura, etcétera, etcétera, de ortografía, de gramática, y resulta que obtengo puntajes muy, digamos, dispersos en la misma persona en 6 meses, puede ser que haya pasado dos cosas. La primera podría ser que ese paciente haya tenido alguna situación vital pues grave, que haya complicado mucho pues el funcionamiento. Estoy hablando de que posiblemente este sujeto, este paciente, a lo mejor tuvo algún tipo de accidente cerebrovascular, no sé, algo grave, ¿no? Alguna enfermedad, alguna infección. Y esto afectó justamente el rendimiento. Que por cierto sería, aunque no es imposible, pues es una posibilidad un tanto remota. Digo, yéndonos un poco a la exageración. Pero también tendríamos que considerar la otra, que a lo mejor en este caso la prueba hubo una variación donde pues justamente la prueba fue mal aplicada o no respondía justamente a lo que se estaba tratando de medir. Ahora, antes de meternos en este otro punto de que no se ajustaba lo que se deseaba medir, tendríamos que recordar lo siguiente. Cuando hablamos de confiabilidad, entonces, hablamos justamente de que los puntajes sean estables con el paso del tiempo. Decía ahorita, puede ser que haya pasado un accidente grave, una situación vital grave o una cuestión de naturaleza emocional. Esto tiende regularmente también a afectar el desempeño de las personas en ese tipo de pruebas. Pero, repito, sería poco probable que pasara algo así tan grave como para afectar el rendimiento en 6 meses. Ahora, si de repente mis resultados son demasiado dispares, entonces posiblemente pues haya habido una situación pues que comprometió completamente este aspecto de la confiabilidad en la prueba. Y bueno, otro aspecto que también tenemos que considerar y que es muy importante de hacerlo sería el aspecto de la validez. Cuando hablamos de validez la podríamos definir en estos términos: que nuestro instrumento mida lo que se supone debe de medir y no otra cosa. Es decir, si estoy evaluando habilidades de la lectura, habilidades para el cálculo, razonamiento lógico matemático, vocabulario, semejanzas, etcétera, etcétera, pues que los reactivos y las respuestas que dé la persona pues vayan en sintonía con eso que estoy evaluando, ¿sí? Es decir, no puedo en una prueba de rendimiento académico, ya sea estandarizada o no estandarizada, las que son hechas por los propios maestros o las que van sobre la marcha, sobre el proceso diagnóstico, cuando se detecta una necesidad educativa especial, pues lógicamente tendría que haber una consistencia, una coherencia, ¿sí? Que lógicamente también esta coherencia vaya en sintonía con lo que se está midiendo y no que de repente a lo mejor me arroje resultados, tal vez sería un poco pues ¿cómo explicarlo? Poco usual, que de repente me arroje puntajes de depresión, me arroje puntajes de ansiedad, me estoy haciendo una prueba académica de lectura y resulta que estoy dando diagnósticos de, no sé, de por ejemplo comportamiento impulsivo, que son cosas que son completamente diferentes, son diferentes constructos, ¿sí? Entonces hay que cuidar este aspecto de la validez.
Si nuestra prueba es válida, pues lógicamente los resultados van a ser confiables, sobre todo porque van a evaluar justamente lo que se supone que están evaluando o midiendo y no otra cosa. Lamentablemente es muy frecuente que este tipo de situaciones pues realmente no se dé en lo que es la elaboración de las pruebas psicométricas, ¿sí? Esta cuestión de descuidar completamente la validez. Por eso va a ser necesario que justamente, y por eso la importancia de este tema, de que tengamos una situación de análisis crítico al momento de elegir aplicar alguna prueba. Ok, si voy a aplicar alguna prueba, lógicamente, como decía hace rato, tengo que conocerla, tengo que saber manejarla y pues tengo que hacer el empleo correcto de la misma. Si voy a optar por tal vez construir una propia prueba, que también puede ser posible, vamos, no estamos ajenos a esto, de hecho también en este caso profesionistas de pedagogía, ciencias de la educación, pues generalmente también pasan por este proceso, al igual que los psicólogos, de lo que es psicometría, lo que es la elaboración de un instrumento de medición. Entonces no somos ajenos a este tipo de conocimiento. Entonces, ahí tendríamos que ver esta situación, cuidar siempre lo que es la confiabilidad, lo que es la validez. También tendríamos que considerar pues el asunto de la discriminabilidad. Es decir, va de la mano esto con la validez. Que realmente los puntajes que obtiene la persona sirvan para discriminar población normal, bueno, población regular de población con alguna necesidad educativa especial. Si por ejemplo mi instrumento no me permite hacer esta discriminación, entonces lamentablemente tengo una fuerte carencia en este aspecto de lo que es la discriminabilidad en el aspecto de la medición psicológica, de la medición psicométrica. Por lo tanto, entonces, pues yo tendría que garantizar justamente esa discriminabilidad. También, algo muy importante, tengo que cuidar el aspecto de la representatividad. Es decir, bueno, en este caso, hablando de representatividad, pues sería más enfocado cuando yo estoy tratando de construir o diseñar mi propio instrumento de medición. Que se puede hacer, sí, no, vamos, no porque sea una prueba norteamericana como las escalas de Wechsler, significa que a fuerzas tengo que emplearlas. Sí, se recomienda mucho, sí, pero también obviamente sabemos que a veces la propia experiencia, el conocimiento, la práctica, los años de ejercicio profesional, pues de alguna manera nos permiten hacer una evaluación rápida. Y en ese aspecto, pues tengo que cuidar esta situación o esta faceta de la representatividad, sobre todo de que justamente mis puntuaciones obtenidas en estos instrumentos pues representen a justamente población que tiene o que va a tener un diagnóstico de alguna necesidad educativa especial, ¿sí? O algún trastorno de aprendizaje. Si mi instrumento no me permite discriminar ni tampoco representa a las personas reales, entonces lamentablemente estaría partiendo de una situación de poca credibilidad, poca confiabilidad y poca validez al momento de hacer este diagnóstico. Y lo malo aquí no nada más es eso, sino que finalmente esta situación me va a dar un diagnóstico completamente inapropiado, ¿sí? Y un diagnóstico erróneo, pues lamentablemente tiende a, pues desde una vertiente ética, tendería justamente a lo que es etiquetar erróneamente a una persona. Ponerle un diagnóstico no es nada más elegir de algún manual diagnóstico, de alguna taxonomía, alguna clasificación, agarrar una etiqueta y así como pegarle, pues este niño tiene, por ejemplo, trastorno por déficit de atención y hiperactividad, predominantemente impulsivo. No, también implica pues justamente sí manejar el diagnóstico, pero también implica poner una etiqueta social, que muchas veces pues si no conocemos el término correcto,
se lo decimos a los padres de familia que a lo mejor no conocen, aunque pensemos que sí, a lo mejor no lo conocen, ¿qué es lo que van a hacer? Como el profesionista, el pedagogo, el psicólogo, el orientador vocacional, por ejemplo, qué sé yo, el experto, le da un diagnóstico así muy, ¿cómo decirlo? Muy, acá muy complejo, muy, así con muy bien, muy rebuscado, vaya. La persona pues a lo mejor no lo entiende. ¿Qué es lo primero que va a hacer? Pues se va a ir justamente a internet a buscar el diagnóstico, el nombrecito técnico que dio el profesionista y lo va a teclear en el buscador. Y lo malo es que a veces la información pues no es la correcta. A lo mejor tenían que haberse dado otro tipo de explicaciones que no se dieron y que pues lamentablemente lo único para lo que sirven es pues dar una etiqueta social, una etiqueta discriminativa para el paciente. Y esto pues es atentar justamente contra su dignidad como persona. Hay que recordar que en ese sentido es necesario realizar este proceso de evaluación psicométrica, de psicodiagnóstico o diagnóstico psicopedagógico bajo principios éticos. Y uno de ellos pues es justamente, para empezar, que el profesionista conozca lo que es la prueba. Número dos, pues respetar lineamientos éticos, ¿sí? Lo que es la confidencialidad, lo que es también el uso de los términos técnicos. Ok, si yo recibo, por ejemplo, un informe técnico de un pedagogo donde me explica pues que el niño tiene alteraciones así, así, asado, ok, yo lo puedo entender porque yo soy profesionista. Pero hay que recordar que también como parte de los derechos de los pacientes, pues está justamente ese derecho de que se nos explique ampliamente el diagnóstico que nos están dando. ¿Cuántas veces no ha pasado que vamos al servicio médico por alguna situación física, orgánica? Pues nos hacen los estudios, nos mandan al laboratorio, rayos X, etcétera, etcétera. Y de repente pues no hay esta parte de que, bueno, ¿y qué tengo? No, pues usted tiene esto. O no le pasa nada, todo está bien, con eso se le quita, sí, pero ¿qué tengo? ¿Sí? Entonces tenemos ese derecho, bueno, el paciente tiene ese derecho a conocer su diagnóstico y pues también dicho en términos o enunciado en términos que sean comprensibles y pues que obviamente el profesionista como parte de su deber fundamental es explicarlo cuidadosamente. Si no se explica cuidadosamente este diagnóstico, pues la persona que recibe el diagnóstico pues lo va a interpretar de una y mil maneras. Y el problema de esto es todavía, si esto parece grave, todavía algo de otro nivel todavía más grave, así como decimos aquí en México, más mucho, ¿sí? Es justamente esta parte de, por ejemplo, permitir que personas que no tienen una formación básica en lo que es psicodiagnóstico o diagnóstico psicopedagógico, por ejemplo los docentes de grupo, pues a lo mejor reciban un parte médico o un parte técnico y de repente pues lo interpreten. O lo peor también sería que a lo mejor ellos, sin conocer mayores situaciones del caso, pues lamentablemente enuncien un diagnóstico pues obviamente carente de profundidad. Hace algunos meses yo estaba dando justamente un curso también sobre esta cuestión de psicopedagogía. Decía una de las personas que estaban asistiendo que bueno, en su lugar de trabajo, en su centro educativo de trabajo, pues de repente, pues fulanito de tal, típico niño, con problemas de aprendizaje, problemas de conducta también, pues de repente, he citado, o bueno, citan a sus padres, ¿no? Para lo que es el diagnóstico, pues de repente, según esto, la razón por la cual se mandó llamar es porque el diagnóstico que hizo el docente fue muy sencillo. Platicó con él media hora y con eso le dio el diagnóstico. Lógicamente sabemos quienes estamos en esta situación, metidos en este trabajo de lo que es la psicometría, la evaluación psicológica, el psicodiagnóstico, pues que media hora apenas sería el tiempo suficiente para hacer el rapport, para sacar el motivo de consulta, los primeros, digamos la primera información básica que tiene que llevar una entrevista.
Y el maestro pues dio un diagnóstico de trastorno, hiperactividad intensa, siendo que esta categoría de hiperactividad intensa no existe, por lo menos hasta donde tengo conocimiento, en el DSM-5. Entonces, esta pues más que nada fue una apreciación personal. Y lo malo es que este diagnóstico se lo da a los papás de los niños, el director del plantel también estaba presente y pues ahí ya se regó la pólvora, ¿no? Fulanito de tal tiene hiperactividad intensa. Lo grave que puede ser para este niño, porque hay que recordar que muchos docentes a veces, bueno, sobre todo cuando hay un brinco de un nivel educativo a otro, a un grupo, a un año más bien, a un año escolar, pues obviamente a lo mejor los mismos docentes, pues ya lo sabemos, no es algo que nos deba sorprender, pues generalmente funciona en nosotros el efecto Pigmalión o la profecía de autocumplimiento. ¿Qué es esto? Pues si nos dicen, no, te va a tocar con fulanito, híjole, pues suerte, es que fulanito es un desastre completo, no entiende, no estudia. Lo peor es que el docente nuevo va a actuar en función de justamente esa influencia que le da el maestro anterior. Porque él fue a lo mejor la persona que dijo que tiene un trastorno de hiperactividad intensa, ¿sí? Obviamente tenemos que evitar este efecto de la efecto Pigmalión, ¿sí? O profesión de incumplimiento. Lo va a tratar entonces como un niño pues hiperactivo, flojo tal vez, posiblemente que no tenga un buen rendimiento, así lo va a tratar y finalmente pues el niño se va a moldar justamente esas expectativas. Esto pues es un principio básico en psicología social. Lamentablemente pues se presenta mucho en una situación grupal. Pues obviamente no es para nada algo que sea correcto o adecuado porque pues tiende más que nada a lesionar, pues a menoscabar pues la salud mental de los niños, ¿no? De los pacientes en este caso, porque puede ser, repito, niño, adolescente o adulto. Es cuando, como por ejemplo, como docentes de universidad, nos dicen, uy, te toca con fulanito, con el grupo fulanito, con los de segundo B, ¿verdad? No, pues que sí. Uy, ahí son 10, no entregan tareas, no hacen trabajos, no participan, no hablan, etcétera. No prenden cámara ahorita que estamos en la modalidad virtual, no prenden nunca la cámara, te la pasas todo el santo rato hablando y qué sé yo. Entonces ahí pues obviamente le estamos influenciando erróneamente a un docente sobre la situación de una persona. Y eso pues es completamente una falla en la ética profesional que debe tener, en este caso, un docente, un psicopedagogo o un psicólogo educativo. Bien, ya para finalizar pues esta intervención, pues entonces sería como señalar esto que es importante entonces, la importancia de la medición en la psicología clínica y educativa, pues que finalmente puede hacerse a través de pruebas objetivas, ¿sí? Estandarizadas, es decir, usar pruebas o baterías de test. Más adelante vamos a ver un poquito qué es una batería de pruebas. Usar una batería que ya está hecha, ya está estandarizada, ya hay tablas comparativas, baremos, o a lo mejor tener la opción de diseñar mi propio instrumento. Si es así, ok, obviamente no va a tener una confiabilidad ni una validez 100% estadística. Sí puede ser confiable desde el punto de vista que a lo mejor el docente que la crea, que la diseña, pues es consciente de lo que está haciendo y lo hace pues tratando de a lo mejor ser lo más objetivo posible. Pero entonces en esos caminos, o usar algo que ya está prefabricado, que ya existe en el mercado, que ya está hecho, o de plano pues optar por hacer yo mi propia evaluación. Yo recomendaría más bien emplear algo que ya esté prefabricado, algo que ya esté estandarizado, porque justamente esto le va a permitir dar una mayor certeza en cuanto a lo que es la confiabilidad y a lo que es la parte de la validez. Insisto, pues estas condiciones son importantes a considerar en lo que es el manejo de la psicometría que se le aplica justamente
a un paciente con trastorno de aprendizaje. Igual también no necesariamente aplica para trastorno de aprendizaje, puede aplicar para cualquier otra situación, por ejemplo a nivel emocional. Los psicólogos pues también sabemos justamente esto. No nada más evaluamos patologías, sino pues también evaluamos aspectos, digamos, sanos o saludables de una personalidad, de una persona, perdón. Bien, pues espero que este video introductorio para el siguiente tema y como conclusión del tema anterior, pues sirva para justamente quedarnos con esta idea de que la evaluación psicométrica en lo que es tratamiento y detección de trastornos de aprendizaje, pues es algo importante, pero que tiene que hacerse bajo criterios estadísticos de confiabilidad y validez, y pues también obviamente respetando lo que es la parte del manejo de la ética. No me resta más que agradecerles pues ahora sí que la vista de este video. Cualquier duda o comentario, como siempre suelo decir, a través de redes sociales, lo que es correo electrónico, la plataforma de Classroom, etc. Por mi parte es todo, agradecer y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y por favor síganse cuidando.